A ver, seamos sinceros. Bienvenidos a un nuevo análisis donde vamos a meternos de lleno en uno de los temas que ahora mismo más dolores de cabeza, más frustración y sobre todo más ansiedad nos genera a todos. El mercado inmobiliario. Seguro que os ha pasado, ¿verdad? Te despiertas, abres cualquier periódico o te pones a hacer scroll en el móvil y es un bombardeo constante. Titulares súper alarmistas que te hablan de tipos de interés que no paran de subir, una inflación que parece que ha venido para quedarse, salarios que, seamos claros, apenas se mueven y unos precios de la vivienda que literalmente parecen no tener techo. Hay muchísimo ruido mediático, muchísima emoción de por medio. Es como un eco constante que no nos deja ver el bosque, que nos nubla la vista sobre lo que está pasando de verdad. Pero bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a apagar ese ruido. Vamos a apartar todas esas opiniones, todos esos miedos y nos vamos a centrar única y exclusivamente en los datos puros y duros. Cero ideologías, cero tomar partido por un lado u otro y por supuesto hoy no vamos a mencionar a ningún gurú de turno ni a supuestos expertos. Vamos a mirar la frialdad de los números con total objetividad para entender de una vez por todas qué narices está pasando con la vivienda y lo que es más importante para todos nosotros, hacia dónde se dirige realmente este mercado en el corto y medio plazo. Vale, pues vamos a sumergirnos de lleno en esto. Aquí tenéis nuestra hoja de ruta para el análisis de hoy. Primero, veremos la anatomía de los precios. Número 2, responderemos a la gran pregunta. ¿Es una nueva burbuja? 3, entraremos en la crisis del alquiler. 4, veremos estrategias de compra. Y 5, alternativas y próximos pasos. Pasar por esta estructura paso a paso es absolutamente vital para que podamos desenterrar la verdad que esconden los números. Sección 1. La anatomía de los precios. Fijaos bien en esto porque este es el verdadero motor de todo. Vamos a quitar toda la paja y a centrarnos en lo básico, en la demografía. Hay un desajuste absoluto, pero absoluto, entre la cantidad de gente que necesita un techo y las casas que realmente están construidas y listas para entrar a vivir. Para que os hagáis una idea clara, los datos nos dicen que España está creciendo a un ritmo de unas 500.000 personas al año, medio millón de personas. Esto viene impulsado casi en su totalidad por la inmigración, es decir, gente que llega hoy mismo para trabajar, para empezar una vida y que lógicamente necesita una vivienda ya, de forma inmediata. Si traducimos ese medio millón de personas a familias u unidades de convivencia, hablamos de que se crean unos 250.000 nuevos hogares cada año. 250.000, vale. Pues frente a esta avalancha de demanda que estamos fabricando, las métricas son demoledoras. En el mejor de los escenarios posibles, la industria está logrando terminar y entregar unas 130.000 viviendas nuevas al año. Es que es pura matemática, chicos. Estamos produciendo literalmente la mitad de lo que necesitamos solo para cubrir a la nueva gente que llega. Y ojo, esto no es porque los constructores no quieran hacer más casas. Es que la industria está topada, no da para más. Hay una falta crónica de materias primas a precios accesibles. Los cuellos de botella urbanísticos hacen que conseguir suelo finalista sea una odisea. Y para rematar, la mano de obra cualificada desapareció con la crisis anterior y jamás ha vuelto. No hay quien ponga ladrillos al ritmo que necesitamos. Y claro, seguro que muchos estáis pensando, bueno, pues si no hay obra nueva, tiro de vivienda de segunda mano. Pues agarraos porque la realidad de la segunda mano nos vuelve a dar un bofetón. En estos últimos años, la oferta de vivienda usada que podéis encontrar en cualquier portal inmobiliario se ha desplomado un 40%, menos 40%. Si te pones hoy a buscar un piso, tienes literalmente casi la mitad de opciones de las que tenías hace solo un par de años. Y os preguntaréis, ¿por qué narices se ha secado así el mercado? Pues gran parte de la culpa la tiene lo que llamamos el blindaje hipotecario. Pensadlo un segundo. Muchísimos propietarios consiguieron firmar o renegociar sus hipotecas a tipo fijo entre 2020 y 2021, con unos intereses de risa del 1%, del 1,5%. Esa gente se niega rotundo a vender ahora su casa. ¿Por qué? Porque si venden, pierden ese chollo de financiación y para comprarse otra casa tendrían que endeudarse a los tipos de hoy, que están al 3,5% o al 4%. Es un efecto bloqueo de manual. Prefieren quedarse donde están y esas casas no salen al mercado. Y todo esto que acabamos de ver nos ilustra de forma brillante la regla número 1 de la economía, esa que nos enseñan desde Adam Smith. Por un lado tenemos unas fuerzas impulsoras bestiales, una demanda que está por las nubes empujada por ese crecimiento demográfico del que hablábamos y por unas cifras de afiliación a la seguridad social que están en máximos históricos. La gente tiene trabajo. Y por otro lado, unos factores limitantes asfixiantes. No hay obra nueva y el inventario en los portales cae en picado. Tienes mucha gente con nómina queriendo comprar muy pocas casas. El resultado matemático, nos guste o no, es que los precios van a subir. Y aquí entra la psicología del vendedor, que es clave. Si tú vendes tu casa y ves que tienes a 5 compradores peleándose por ella, y encima no tienes prisa porque tienes tu trabajo y tu hipoteca barata, ¿tienes algún incentivo para bajar el precio? Absolutamente ninguno. Las expectativas se anclan arriba del todo. Hasta que la gente no deje de comprar y los pisos se empiecen a acumular cogiendo polvo, el precio siempre será lo último que baje. Pasamos a la sección 2. ¿Es una nueva burbuja?
Vale, hablemos del elefante en la habitación, de ese miedo visceral que todos tenemos dentro. ¿Estamos a punto de comernos otro 2008? Primero vamos a definir exactamente qué es una burbuja inmobiliaria. En esencia, es cuando el precio de las casas se desconecta por completo, pero por completo de la realidad económica y de lo que el ciudadano de a pie puede pagar. Es cuando el valor percibido no tiene nada que ver con los fundamentos reales. Y siendo 100% honestos con los datos, ver cómo los precios crecen a un ritmo de 2 dígitos, subiendo más de un 10% anual en ciudades como Madrid, Málaga o en la costa, eso, a largo plazo, es totalmente insostenible. Es que los salarios no suben un 10% al año ni en nuestros mejores sueños. Y claro, esto provoca un efecto de expulsión salvaje. Para que lo pongamos en perspectiva con un dato que duele, mientras que en gran parte de Europa una persona necesita destinar el equivalente a 5 o 6 años de su salario bruto íntegro para pagar una casa media, en las zonas más calientes de España esa cifra se ha disparado. Estamos rozando peligrosamente los 9 o 10 años de salario bruto. 10 años de tu vida trabajando solo para pagar los ladrillos. Pero la gran pregunta es, ¿significa esto que todo el país se va a ir a pique mañana mismo? Pues si miramos la historia y los datos, el panorama de hoy es radicalmente distinto al de aquel desastre. Fijaos en las diferencias. En 2008 lo que teníamos era una burbuja inmobiliaria inflada por una burbuja financiera súper tóxica. Se estaban construyendo más de 500.000 viviendas al año, una barbaridad, y los bancos daban hipotecas a todo el mundo. Casi el 100% eran a tipo variable, y los criterios de riesgo eran, inexistentes. Te daban el 110% para la casa, el coche y las vacaciones. Hoy, en pleno 2025, el escenario es exactamente el opuesto. El motor que empuja los precios no es el crédito loco, es la pura y dura falta física de casas frente a una demanda de gente real. Además, los bancos han cambiado muchísimo. Después de años de regulaciones y test de estrés, hoy en día los bancos te miran con lupa, literal. Te exigen entradas altísimas y comprueban de verdad que puedes pagar. Y por si fuera poco, en estos últimos años, la inmensa mayoría de la gente ha firmado hipotecas a tipo fijo o mixto. Esto es clave porque actúa como un escudo protector brutal frente a lo que haga el Euribor. Así que, a nivel macroeconómico, el sistema financiero está sano, no hay riesgo de contagio masivo. Pero, y esto es un pero gigante, el punto crucial que los datos nos arrojan es este. Aunque el sistema bancario aguante, el nivel de deuda absoluto que asume cada familia por una sola casa está tocando máximos históricos. Es decir, como el precio del metro cuadrado está por las nubes, la cantidad total de dinero que tienes que pedir es enorme. Los que consiguen comprar hoy están estirando su capacidad de endeudamiento al límite absoluto. Y esto tiene un coste social oculto brutal del que nadie habla. Significa que esas familias se quedan a cero en capacidad de ahorro a fin de mes, que tienen que recortar radicalmente en consumo y, lo más triste, que se ven obligadas a retrasar hitos vitales fundamentales como irse a vivir con su pareja o tener hijos. Estamos estirando la goma hasta el límite. Vamos a la sección 3, la crisis del alquiler. Y si la compra está difícil, el mercado del alquiler está sufriendo un auténtico estrangulamiento. Los datos aquí nos cuentan una historia francamente desgarradora. Veréis, las diferentes normativas que se han introducido con la buena intención de limitar y topar los precios del alquiler han provocado, matemáticamente, el efecto contrario. Al sentir que hay inseguridad jurídica y al ver que su rentabilidad está limitada por ley, miles y miles de propietarios han dicho «hasta aquí» y han retirado sus casas del mercado de alquiler tradicional. Muchos las han puesto a la venta o se han pasado al alquiler de temporada, buscando esquivar las normas. El resultado, en las zonas con más demanda, la oferta de larga estancia ha desaparecido del mapa. Y claro, esto ha provocado que buscar un piso de alquiler se convierta hoy en un casting severísimo. Las agencias tienen que apagar los teléfonos por la avalancha de llamadas. Te piden la nómina, la de tu madre, avales bancarios, 3 meses de fianza, unas garantías tan desproporcionadas que descartan de forma sistemática a las personas más vulnerables. Pero claro, la necesidad de vivir bajo un techo no desaparece por decreto. Así que toda esa presión ha mutado, buscando una válvula de escape, el alquiler de habitaciones. Hoy en día es completamente normal ver a profesionales hechos y derechos con 30 o 40 años trabajando a jornada completa que no tienen más remedio que compartir piso como si estuvieran en su época universitaria. Es la única salida que les queda. Y sobre esto, el consenso entre los analistas que miran los balances es abrumadoramente unánime. El mercado necesita certidumbre para funcionar, así de simple. Si proteges los contratos, si garantizas que si hay un impago o una ocupación se solucione de manera ágil, le das confianza al propietario. Y ese es el único mecanismo que ha demostrado funcionar para que el sector privado vuelva a sacar sus pisos vacíos al mercado. Si miramos a los mercados europeos que han apostado por desregular y dar seguridad a los dueños, vemos que la oferta de pisos en alquiler rebota rápidamente y los precios se estabilizan solos por pura competencia. Pero sin esos incentivos y sin esa seguridad legal, el volumen de pisos va a seguir ahogado y al final el que siempre acaba pagando los platos rotos es el inquilino con menos recursos. Como veis, hacer frente a todo este panorama tan complejo no es ninguna broma y requiere tener mucha educación financiera. La mejor herramienta para proteger vuestro dinero en estos tiempos de tanta incertidumbre es tener acceso a información real, basada en datos, no en emociones.
Por eso os invito a que os suscribáis ahora mismo al canal Tips Finanzas. Las reglas del juego en la economía están cambiando rapidísimo y estar al día con análisis rigurosos en el momento justo es literalmente vuestra mejor defensa para tomar las decisiones correctas. Sección 4. Estrategias de compra. Vale, visto lo visto, si estáis en ese punto en el que queréis comprar, ¿cómo narices se navega esta realidad tan restrictiva? Vamos a desgranar los números muy despacito porque esto es fundamental que lo entendamos bien. A día de hoy, el precio medio de una vivienda en España ronda los 215.000 euros. Vale. Para que un banco simplemente te abra la puerta y se digne a mirarte a la cara para darte la hipoteca, necesitas tener ahorrado sí o sí el 20% del valor de esa casa. El 20% de 215.000 son 43.000 euros. Pero ojo, que la fiesta no acaba ahí. A eso hay que sumarle obligatoriamente en torno a un 10% adicional para pagar impuestos, el notario, el registro. Todo eso suma otros 21.500 euros. Si hacemos la matemática básica, necesitas tener en el banco, contantes y sonantes, al menos 64.500 euros solo para poder sentarte en la mesa a firmar. 64.500 euros. Para ponerlo en contexto y que veamos la magnitud del problema, eso equivale a ahorrar entre 2 años y medio y 3 años enteros del salario neto medio de este país, sin gastar un solo euro en comer o vivir. Es una barrera de entrada brutal, casi insalvable para esa inmensa mayoría de jóvenes que ya se están dejando medio sueldo cada mes en pagar un alquiler altísimo. Entonces, para lograr reunir una cifra tan monstruosa, los análisis financieros nos marcan 3 pasos que son absolutamente clave. El primero, nos guste o no, es volver a una cultura del ahorro radical, empezando por aniquilar los famosos gastos hormiga. Hablamos de esas 3 suscripciones de streaming que apenas usas, estar pidiendo comida a domicilio cada 2x3 o cambiarte de móvil porque sí. Son pequeñas fugas de dinero que sumadas son incompatibles con el esfuerzo titánico que supone juntar 65.000 euros. Segundo paso, a la hora de pelearte con el banco, la recomendación actual es priorizar las hipotecas a tipo fijo. Puede que al principio te ofrezcan un interés un pelín más alto que el variable, pero a cambio eliminas por completo la incertidumbre. Te compras tranquilidad, paz mental y blindas la economía de tu casa frente a futuros sustos de inflación o si al Euribor le da por dispararse otra vez. Y el tercer paso, que mucha gente rechaza de plano, es considerar extender los plazos de la hipoteca a 30 años o incluso más. Y me detengo aquí porque existe un bloqueo psicológico tremendo con esto. A ver, culturalmente siempre nos han dicho que hay que quitarse la deuda lo antes posible, en 15 o 20 años, aunque eso signifique vivir asfixiado cada mes. Pero los números nos dicen otra cosa. Alargar el plazo a 30 años hace que la cuota mensual baje muchísimo, lo que te da un oxígeno vital para poder llegar a fin de mes e incluso ahorrar algo. Y lo que casi todo el mundo olvida es el poder de la inflación. Pensadlo, una cuota que hoy te parece un mundo pagar, dentro de 15 o 20 años va a estar completamente diluida, será casi anecdótica, porque el coste de la vida habrá subido y vuestro salario también lo habrá hecho de forma natural. Por eso los analistas insisten, no hay necesidad de ahogarse hoy financieramente, dejad que la inflación se encargue de ir limando y comiéndose el peso real de esa deuda con el paso de los años. Y por fin llegamos a la sección 5. Alternativas y próximos pasos. Llegados a este punto, si asumimos que las grandes urbes se han convertido en cotos privados inaccesibles, ¿dónde están las verdaderas oportunidades matemáticas? Los registros nos están mostrando un patrón de desplazamiento poblacional súper claro. Querer vivir hoy en Madrid, Barcelona o en la ciudad de Valencia con un sueldo medio es intentar un imposible. Querer un piso de 90 metros con balconcito súper eficiente energéticamente en el centro y barato es como ir a un concesionario e intentar comprarte un Mercedes último modelo pagando lo que cuesta un coche utilitario de segunda mano. Es una quimera total. Sin embargo, gracias al teletrabajo y a cómo han mejorado las infraestructuras, como el AVE o las redes de cercanías, las áreas metropolitanas más alejadas y las provincias limítrofes sí que nos muestran cifras que cuadran. Si miramos hacia el interior de Valencia, la provincia de Castellón, o ciudades logísticamente tan bien posicionadas como Zaragoza, ahí sí vemos precios por metro cuadrado que tienen sentido. El mercado nos está diciendo a gritos que tenemos que ampliar nuestro radio de búsqueda. Es precisamente alejándose del epicentro de las grandes capitales donde las finanzas familiares empiezan por fin a respirar y a cuadrar. Así que, para no dejarnos arrastrar por la frustración de este mercado tan implacable, el único camino realista es reevaluar nuestras expectativas. Esa idea romántica de que nuestra primera casa tiene que ser la definitiva y estar en la calle perfecta solo nos lleva a la parálisis por análisis. No compras nunca. Viendo los datos puros y duros sobre la mesa, yo os dejo con esta pregunta final. Sabiendo lo que realmente cuestan las cosas hoy, ¿es de verdad tan necesario empeñarse en vivir en el centro de la gran ciudad? ¿O es la flexibilidad geográfica la llave maestra real para poder construir vuestro patrimonio a día de hoy? Dadle una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y recordad siempre una cosa, las matemáticas nunca mienten. Hasta la próxima.